Escribe el siguiente sistema de diferencial ecuaciones en forma matricial. Tenemos x1' igual x2, y x2' igual 1 2 x1 menos 2 por 2 con condiciones iniciales. X1 de 3 igual 4 y x2 de 3 igual menos 2. Para escribirlo en forma de matriz, queremos escribir el vector ecuación siguiente usando matrices donde la ecuación vectorial es x' de t igual p de t veces x de t más f de t, donde p de t es una función con valores matriciales, y x de t y f de t son funciones con valores vectoriales. Observa cómo no hay x1 variable en el lado derecho de la ecuación x1'. Podría ser útil para reescribir la primera ecuación como x1' más 0 por 1 más x2, y luego, dado que la segunda ecuación ya contiene x1 y x2, deja la segunda ecuación sin cambios. Observa cómo a la derecha lado de la ecuación, no hay términos que son solo funciones de t, y por lo tanto, la función de valores vectoriales f de t es igual al vector 0 y, por lo tanto, tenemos un sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales. Para empezar, escribimos la izquierda lado como matriz de 2 por 1, representando la función con valores vectoriales donde los componentes están x1' y x2' son iguales a la derecha. Necesitamos p de t, que es la función de valores matriciales, multiplicado por los componentes del función con valores vectoriales x de t. Observamos el lado derecho de la ecuación porque tenemos 0 veces x1 más 1 veces x2. De la primera ecuación, la primera fila de p de t es 0 y 1. Y luego, en la segunda ecuación, tenemos 1 2 veces x1 menos 2 veces x2, lo que indica que la segunda fila es 1 2 y menos 2. Luego tenemos tiempos en los que función de valores vectoriales x de t, que tiene componentes x1 y x2. Así que ahora tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales en forma matricial. Y ahora, trabajemos en las condiciones iniciales. Primero escribimos la izquierda y lado derecho como matrices de 2 por 1. Podríamos detenernos aquí, pero es más común que la ecuación de la izquierda sustituya la función de valores vectoriales con componentes x1' y x2' con solo x' o x' de t, y también reemplace la función de valores vectoriales con componentes x1 y x2 con la función con valores vectoriales x o x de t. Y luego, para las condiciones iniciales, también podemos escribirlas como la función de valores vectoriales x de 3 igual la matriz de 2 por 1 con las entradas 4 y menos 2. Que representa un vector bidimensional. Espero que esto le haya resultado útil.